Muy buenas tardes, querida familia GDE. Es un gusto saludarle. Sean todos bienvenidos a esta tarde de alabanza, adoración y estudio de la palabra. Leamos juntos el Salmo 103, versos del 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hemos preparado estos cantos especiales, la reflexión de la palabra y material especial para este tiempo de resguardo en casa. Quédate con nosotros hasta el final y no te pierdas de todo esto. Cantemos al Señor juntos. Exaltemos al Señor con esta alabanza. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Por agosto, mes de la Biblia, en Librería ESER tenemos Biblias con promociones.
para niños, adolescentes y jóvenes, para 15 años y bodas. También tenemos esta Biblia con canto color bronce, letra tamaño grande y tamaño manual. Gracias al Padre porque nos hemos gozado en Él. Prestemos atención ahora a la reflexión de la palabra. ¿Qué tal? Nuevamente, gracias a nuestro Dios y Padre por este tiempo de iglesia en casa, donde tenemos esta oportunidad una vez más, no solo de escuchar, reflexionar y gozarnos con la alabanza, ¿verdad? La música, sino también tomar un tiempo para nuestra reflexión. En este mes de agosto, llamado mes de la Biblia, hemos estado reflexionando, ¿verdad?, en esta línea, ¿verdad?, de comprendamos la Biblia, tomando algunos libros para de ahí, ahora sí que comprender, ¿verdad?, la esencia, los significados. Que esto sea así, ¿verdad?, la comprensión de la Biblia sea lo que ilumine, lo que marque, lo que ayude, lo que guíe, lo que lleve a éxito, a éxito. Dijo el poeta hebreo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la luz que iluminó los pasos del poeta hebreo sea esa misma luz, la palabra, la que nos ilumine. Y como se le dijo a Josué: medita de día y de noche, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Comprendamos la Biblia. Sabemos que leer la Biblia diariamente nos transforma paulatinamente. La luz se irá haciendo más grande, habrá más luz, más iluminación en la medida de nuestro acercamiento, nuestra lectura, nuestra dependencia hacia la Biblia. Hemos hablado un poco del Génesis, el Éxodo, del Pentateuco, Josué mismo, este libro. Y de ello creo que nos ha quedado claro, ¿verdad?, cómo en la Biblia tenemos la enseñanza esencial sobre los inicios, ¿verdad? Los inicios. Ahí en los inicios vemos el propósito de las cosas, cómo las cosas tienen diseño y propósito desde los inicios. Pero junto con los inicios también hemos entendido, ¿verdad?, la caída. Y la caída conlleva a esclavitud, ¿verdad? Se requiere de liberación y finalmente de conquista. Principios esenciales que aprendemos de ahí de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Un mensaje revelador, un mensaje preventivo, un mensaje correctivo para quien quiere, necesita, desea hacer cambios, correcciones, mejorar, enderezar el camino. La Biblia es el libro, ¿verdad? Entonces, en los inicios descubrimos el propósito de las cosas. No hay por qué andar a tientas ni jugando, ¿verdad?, a que la Biblia sea como una bola mágica. ¿Qué quiere Dios? ¿Verdad? ¿Qué propósito tendrá? Está claro, está revelado desde los inicios el propósito de las cosas. La caída que ya vimos nos habla de la desobediencia. La consiguiente esclavitud nos habla, ¿verdad?, de las consecuencias de esa desobediencia. La liberación nos habla de la ayuda eterna de Dios, su buena voluntad, su amor para con el hombre, ¿verdad? Y finalmente la conquista nos habla de esa restauración a la que somos llamados. El hombre es objeto, ¿verdad?, de la gracia, del amor divino, de la oportunidad. Sí, el hombre, el ser humano, es objeto de esa ayuda, oportunidad y bendición. De tal forma que de la Biblia aprendemos que hay diseño, que hay propósito en esta creación, que debemos darnos a un desarrollo que nos lleve a una madurez. Y finalmente, la corona de todo esto es el servicio, el servicio. Libro a libro de la Biblia podemos ir comprendiendo los principios, el desarrollo, la madurez y, repito una vez más, el servicio. El sentido de la vida cristiana está ahí en la Biblia y de manera particular en los evangelios. Los evangelios que nos presentan la vida, mensaje y obra de Jesucristo.
quiero ir a un momento, a una escena de los evangelios. Juan, capítulo 21. En Juan 21, ¿verdad? Tenemos este enfoque, el propósito de su presencia. El Señor resucitado aparece a sus discípulos. Juan 21 es un capítulo que nos narra, nos describe este evento, esta escena, donde, ¿verdad?, el propósito de su presencia nos queda claro. ¿Qué quiere el Señor? ¿Verdad? Guiar, ¿verdad? Quiere guiar, quiere sustentar, consolidar y seguirle, que le sigamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Juan 21, el propósito de su presencia, ¿verdad? Es guiar. Dice el capítulo 21 en sus primeros versículos que los discípulos, con ese caudillo natural que se había erigido por su temperamento sanguíneo, Pedro tomó una decisión de ir a pescar. Y los discípulos que estaban ahí, particularmente se registra ahí a 6 más, que junto con él conformaron ese grupo de 7 que se fueron a pescar. Y toda aquella noche, dice la Biblia, pescaron nada. Comprendamos la Biblia, comprendamos, ¿verdad?, su instrucción, su guianza. ¿Qué quiere el Señor? Guiar. La experiencia de Pedro y esos discípulos la podemos concretar en una noche de frustración o una noche de fracaso, ¿verdad? Una mañana de decisión y un día de dedicación. De una manera compacta, desde toda esa noche de inútil esfuerzo, pero con la luz, ¿verdad? La presencia de Jesucristo llegó, la oportunidad llegó y un cambio se dio, ¿verdad? Hubo algo nuevo y diferente. Entonces, de una noche oscura viene un día, una mañana, ¿verdad?, donde fue glorioso ese momento y es seguido de esa entrega, de esa dedicación, de ese nuevo llamado. ¿Sí? El propósito de su presencia, ¿sí?, es guiar. ¿Qué quiere el Señor? Guiar. ¿Qué desea mucha gente? Ser guiada. La diferencia está en el método, en los métodos, a la manera del Señor o a la manera humana. Pedro, sanguíneo, ¿verdad?, toma una decisión más, quizás sin pensar, y vuelve a su antiguo oficio. Había dejado todo por seguir a Jesucristo, pero ahora quizás en un momento más de arrebato emocional vuelve a lo anterior, ¿verdad? Esta escena nos presenta algunos elementos, la oscuridad de toda aquella noche, el vivir sin luz, ¿verdad? No tenían palabra directa de Jesucristo. Cuánto esfuerzo fracasado. Incluso el Señor apareció y no le reconocieron. Falta de visión. Y esa precipitación que afectó a 6 más. Estos aspectos, ¿verdad?, de esta escena, pues nos hablan claramente cuando hay precipitación, ¿verdad?, y no permitimos la palabra directa, ¿verdad?, y en consecuencia se influencia a otros de esas maneras, ¿verdad?, aislados, separados bajo las emociones y sentimientos. Sabemos que Dios bendice al estar en Cristo y obedecer su palabra. Dios bendice al estar en Cristo y obedecer su palabra. Dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Sabemos que suele haber mucho desperdicio de tiempo, dinero y energía y se consigue nada. Cuidado con la impaciencia. Comprendamos su guianza, cómo nos guía Él. Hay muchas actividades inútiles, ¿verdad?, sin productividad, pero Jesucristo direcciona y bendice. Él instruye y guía. Ante esa noche de frustración y fracaso, el versículo 6 nos dice que el Señor dio una orden: echad
la red a la derecha. En el versículo 6 destacamos esta palabra: echad la red a la derecha. Comprendamos su guianza a la derecha, ¿verdad? Un momento de obediencia a Jesús, un instante, un momento, dio más resultado que muchas horas de esfuerzo inútil. Así ha sido, es y será, ¿verdad? Poner atención, entender su instrucción. Las preguntas surgen: ¿qué, Señor? ¿Dónde, Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se necesitan respuestas. Pero para el que lee con atención, para el que aprecia, asimila y aprovecha la oración, tendrá la sensibilidad de escuchar con precisión. Y ellos escucharon: echad la red a la derecha. Comprendamos su instrucción, su guianza en oración, palabra, espíritu. ¿A dónde? ¿Cómo? Las preguntas están ahí, las preguntas están en el aire, las preguntas están en la mente, las preguntas están en cada vida, persona, corazón. Se quieren hacer cosas, se quieren tomar decisiones. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Comprendamos su guianza, el propósito de su presencia, guiar. El Señor apareció, llegó, y su presencia fue para guiarles. Basta de fracaso, basta de derrota, basta de frustración, basta de fallar y de errar. Su palabra es precisa. Con su palabra no hay pierde. Con su palabra, ¿verdad?, no hay error, sino acierto, fruto abundante. El propósito de su presencia. Comprendamos su guianza. El propósito de su presencia también es sustentar. Sustentar. El versículo 12 vemos que les dijo Jesús: venid, comed. ¿Sí? Venid, comed. Previamente vemos que preguntó: ¿tenéis algo de comer? Pues no. Pero Él, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer. Él provee, Él sustenta y hace una invitación y les dice: venid, comed. Oiga, después de estar desvelados, cansados, frustrados, ¿verdad?, y hambrientos, qué invitación, qué palabra tan precisa: venid y comed, ¿verdad? Qué jornada, qué faena y qué mejor invitación. Una vez más aparece Él: venid. Dios ha hablado en los tiempos y ha dicho: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid al perdón. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Venid y comed. El Señor habla, siempre ha hablado y está hablando y sigue hablando, sigue invitando. Ahí está su venid. ¿Cuál es la respuesta de parte del hombre? ¿Cuál es la respuesta de parte de nosotros a su venid? Venid, comed. Él alimenta, Él sustenta, Él sustenta. En Él hay sustento. Desde luego que a Él le interesa primeramente el sustento espiritual para el espíritu, y de ahí el alma, la mente, el ser. También el Señor sabemos que sustentó, ¿verdad?, con aquella, ¿verdad?, alimentación, multiplicación, no una vez, pero principalmente ese sustento espiritual. Puede haber, sí, alimento físico, pero el espíritu seco, el espíritu árido, ¿verdad?, el alma seca. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista, del Dios vivo. El propósito de su presencia: sustentar. ¿Para qué llegó a ellos? Para ayudarles, enseñarles y sustentarles. ¿Para qué está con nosotros? ¿Y qué desea, verdad?, en nosotros también sustentarnos. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en ese capítulo 6, versículo 51, leemos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
En este capítulo 6 de Juan también podemos ver en el versículo 54 estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí mismo en Juan 6:55 leemos: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estos versículos quizás podrían, algunos pretender confundirse. No hay nada de qué confundirse. Sabemos que Jesucristo hablaba por parábolas. De hecho, en ese momento, cuando dijo estas palabras, dice la Biblia que algunos como que se espantaron, que pensaron que hablaba de antropofagismo, como que comer su carne y beber su sangre. Comprendamos la Biblia, comprendamos la palabra. Ahí mismo, en Juan 6:63, leemos: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia nos permite comprender las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto de comer su carne y beber su sangre? Para, ¿verdad?, tener ese verdadero pan y vida eterna. Repito, el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Su carne y su sangre, su espíritu y su palabra. ¿De qué nos debemos alimentar? De su palabra y de su espíritu. De su palabra y de su espíritu. Y tener una comunión espiritual, una comunión profunda, una comunión eterna. Esa es la verdadera comunión, esa es la espiritual comunión. De tal forma que una persona, ¿verdad?, si ha cometido delitos, si está en una cárcel y ahí tiene que purgar una sentencia, pero se arrepiente y pide perdón, ¿verdad?, hay perdón para esa vida, para su espíritu, para su alma, ¿verdad? Y las Biblias llegan a todos lados. Y por eso es que mucha gente en reclusorios, ¿verdad?, aún en hospitales, porque no pueden moverse, pero leen la palabra. Y son sensibles al Espíritu de Dios y se cumple esta palabra, ¿verdad? Sustento espiritual, sustento espiritual. Sé que muchas personas dependen literalmente de esos elementos simbólicos, el pan, el vino, ¿verdad?, la hostia, esos elementos, pero por favor, son solamente símbolos. Porque la verdadera comunión, comprendamos la Biblia, está en alimentarse de la palabra y de su espíritu. El propósito de su presencia, sustentar. Sustentar. ¿Cómo somos sustentados? Quizás una persona puede participar muchas veces de los elementos simbólicos, pero no es eso lo que le va a dar vida eterna. La vida eterna la va a tener por comprender la palabra, comprender la verdad que hace libre, comprender que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y la comunión con su espíritu, comunión espiritual, comunión que ilumina la mente, comunión que fortalece el espíritu, comunión que salva y da vida eterna. El Señor apareció, llegó a ellos para instruirles, darles guianza exacta, certera, para sustentarles una vez más físicamente con ese alimento, pero permanentemente de manera espiritual. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, como nosotros mismos podemos y debemos ser sustentados. Este capítulo 21 de Juan también nos presenta en el versículo 15, Juan 15, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo:
pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El propósito de su presencia es, ¿verdad?, también consolidar, guiar, sustentar, pero también consolidar. Pedro había escuchado a Jesucristo. De hecho, creyó en Él. Dejó todo. Le siguió. Era discípulo, pero necesitaba consolidarse. Necesitaba ser consolidado realmente. Realmente. Esto que nos enseña que no todos los cristianos son discípulos. No todo cristiano es discípulo. Cuando Pedro falló, pecó, no perdió su condición de hijo, pero se alejó del discipulado. Se mantuvo distante, lejos, independiente, autónomo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál ha sido su orden? Ir y hacer discípulos. La indicación del Señor ha sido esa. Pedro negó a Jesús 3 veces públicamente. Ahora, Pedro recibe oportunidad 3 veces. Pero no comprendía la pregunta. La primera vez, la segunda, hasta la tercera vez. Esto quizás nos haga recordar a Elí, aquel hombre que entendió hasta la tercera vez que Dios estaba hablando por medio de aquel niño, de aquel adolescente. Pero Elí había sido muy tolerante, Elí había sido muy débil y ahora era muy tarde. Tristemente sabemos que muchas vidas ni a la tercera vez, de hecho quizás nunca. Pero el Señor llama, invita. El Señor está para guiar, sustentar y consolidar. 3 veces preguntó y le dejó ver: pastorea mis ovejas, corderos, ¿verdad? De ambos. Hay una mies grande que requiere de obreros, trabajadores comprometidos. En esas palabras se deja ver el llamado que el Señor está haciendo, ¿verdad? ¿Me amas? Una pregunta que bien comprendida le estaba aclarando a Pedro: ¿me amas más que todo esto? ¿Más que tu barca? ¿Más que tus bienes? ¿Tu familia? ¿El hombre? ¿Todo lo que te rodea? Una pregunta profunda, una pregunta clarificante, una pregunta de prioridades, una pregunta que comprender. ¿Sí? ¿Amas a Dios? ¿Amas lo espiritual? ¿O amas más este mundo y lo terrenal? Desde luego que Pedro necesitaba, ¿verdad? Necesitaba una reflexión profunda. Necesitaba detenerse, necesitaba profundizar. ¿Cómo he sido? ¿Qué he hecho? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Cuáles han sido mis reacciones? ¿Cuáles han sido mis decisiones? En momentos de bonanza, ¿cómo me he comportado? Pero en momentos de crisis, ¿cómo se comportó? Allí en Getsemaní, cuando en vez de orar dormía y se levantó, atacó, hirió, dañó. ¿Cómo venían siendo? ¿Cómo han sido nuestras reacciones? ¿Cómo han sido las decisiones? Pero una y otra vez el Señor habla, el Señor llama, ¿verdad? ¿Ya? O sea, ¿me amas? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Has revisado?
tu mente, tus criterios, ¿verdad? Un llamado. ¿Ya estás dispuesto, dispuesta a hacer lo que hay que hacer? El Señor guió, el Señor sustentó, alimentó, aunque también confrontó, le hizo revisar esas brasas, ese pez que se estaba asando. Oiga, era una escena que debía hablarle a Pedro, ese fuego de las brasas, quizás hacerle recordar el fuego donde se calentaba y negó al Señor. Una escena para recordar un pasado, un presente y qué decisiones presentes. Ese pez, recordar cuántas veces el Señor alimentó a muchos con unos cuantos peces. Ese mar del que acababan de obtener esa pesca. Cuántas experiencias con el Señor en el mar de Tiberias, acallando aquella tempestad. Hay momentos en la vida, debemos detenernos, debemos procesar, debemos ver atrás para mejorar el presente y tomar decisiones firmes y preguntarnos, ¿qué tanto le amo? ¿Amo más este mundo? ¿Amo más lo terrenal? ¿Estoy dispuesto a perder lo espiritual por lo terrenal? Esa es una pregunta muy importante que solo en una reflexión profunda, entendiendo, comprendiendo la palabra, comprendiendo el diálogo, comprendiendo la pregunta a Pedro, puede brotar el presente nuestro. Por eso es tan importante al leer con atención, con denuedo, permitamos que el Espíritu nos ilumine y muchas preguntas van a ser respondidas, muchas crisis van a ser resueltas si comprendemos la Biblia al estar leyendo. El Señor quiere consolidarnos, arraigarnos en la fe, en la confianza en Él, de tal forma que sea lo primero, lo absoluto, lo verdaderamente suficiente. Todo lo demás es secundario. ¿Cuántas cosas vendrán por añadidura? Consolidados en Él, arraigados en Él, en su amor, en su palabra, el propósito de su presencia, ¿verdad? Comprendamos su guianza, comprendamos cómo nos sustenta, comprendamos cómo nos consolida, cómo quiere que nos arraiguemos. La lección no era solo para Pedro, la reflexión no era solo para Pedro, el momento no era solo para Pedro. ¿Cuánto contenido había en ese momento, en esa escena? Y de hecho, lo es para todos, para el que quiere. El propósito de su presencia, ¿verdad? Es también seguirle. Seguirle. Dice el versículo 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Entonces aquí tenemos este cuarto aspecto. El propósito de su presencia es seguirle, porque su orden es esa, seguirle. El mandato del Señor es claro, seguirle, un compromiso. Comprendamos el compromiso. Comprendamos el compromiso. Nuevamente, Pedro comete otro error. Así como cuando caminando sobre las aguas, apartó su mirada de Jesús y comenzó a ver la tormenta, comenzó a hundirse.
ahora nuevamente, ¿verdad? Aparta su mirada de Jesús y observa a los demás. Observa a los demás, ¿verdad? Y recibe este exhorto, recibe esta corrección. Deja de mirar, deja de criticar, deja de señalar, deja de cuestionar a los demás. ¿Con quién es el compromiso? ¿Verdad? Deja de ver a los demás que siguen y sirven a Jesús. Porque es fácil señalar lo que se hace mal, los errores y aquel qué asuntos, el propósito de su presencia, ¿verdad? Él está presente para seguirle. Nos dice, sígueme, sígueme. Ya la Biblia nos ha dicho que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Negarse, entre otras cosas, esos aspectos, esas actitudes. La naturaleza humana, la naturaleza carnal es dada a mirar, observar, criticar, compararse, preguntar, cuestionar. Qué fácil es, ¿verdad?, hacer todo eso. Pero el Señor dice, deja, respeta a los demás y sígueme tú. Respeta a los demás y sígueme tú. No entrometerse en otras vidas. Eso no ayuda, no ayuda. El compromiso es total. Comprendamos el compromiso. El compromiso es con Jesucristo. El compromiso es respetar a los demás. ¿Sí? El propósito de su presencia, seguirle, ¿verdad? Seguirle a Él. Comprendamos cómo Dios nos guía. ¿Sí? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos sustenta? Con su palabra, con su espíritu. ¿Cómo nos consolida en una relación personal? En una relación cercana, en una relación, ¿verdad?, de profundidad, no a distancia. Ojalá todo esto quede claro, el sentido de la vida cristiana, el sentido del discipulado cristiano, lo que es verdaderamente. Es una gran oportunidad, ¿verdad?, el hecho de conocer la palabra, el hecho de conocer a Jesucristo, ¿verdad?, la oportunidad de integrarse en una célula de discipulado para poder aprender más detalladamente, de primera mano y bajo una tutela, bajo una ayuda, bajo un compañerismo o liderazgo, ser ayudados, porque la orden del Señor fue hacer discípulos. ¿Cuántos han hecho alguna vez un compromiso, pero por alguna razón lo dejaron? ¿Crees que Dios nos llama, te llama a retomar el camino, la forma, dejando a los demás, respetando? Y Él dice, sígueme tú, acércate tú, entrégate tú. ¿Comprendemos el compromiso total? ¿A medias? No, total. Con Jesucristo, el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y el compromiso de respetar a los demás, ¿verdad?, para no tener fáciles pretextos y excusas, ¿verdad?, para cometer errores, abandono, alejamiento, etc. Comprendamos la Biblia. ¿Qué comprendemos de Juan? Pues aquí lo tenemos, ¿verdad?, de su presencia. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho compromiso? ¿Cuántos quieren hacer un compromiso? Una comprensión profunda y entender esto y darle seguimiento. Ser guiados, sustentados, consolidados y seguirle. Él dice, sígueme tú, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, yo tomo esa palabra, la hago mía, personal, propia? El Señor me dice a mí, sígueme tú, ¿verdad? Deja a los demás, sígueme. Un compromiso total. Si hemos de seguirle,
¿verdad? Tenemos que servirle. Las oportunidades están para nosotros. ¿Cómo le vamos a seguir y a servir, verdad? Pues también aprovechemos la oportunidad de conocer la palabra, estudiar la palabra. Hoy tenemos el recurso de estudiar la teología básica y fundamental para poder seguirle y servirle de mejor manera. Hoy tenemos la oportunidad de un curso formativo para aquellos que son nuevos, para aquellos que están en las células de discipulado. El curso de teología básica es fundamental. Una vez más, la invitación ahí está. Y para aquellos que ya tienen más tiempo, que ya hicieron un compromiso con Jesucristo y que van a superar temores, van a superar situaciones, van a dejar de ver a los demás, el curso formativo es para ti, para esas personas de un compromiso ya con el Señor. El tiempo transcurre. ¿Cuántos años han pasado? Preguntémonos, ¿y cuántos más van a pasar? Y después decir, si hubiera yo empezado, ¿verdad? Ya hubiera concluido. Empecemos desde ahora. Empecemos ya. Comprendamos la Biblia para nuestro beneficio. Como dice otro texto, las cosas que se han escrito para nuestra ayuda, entendimiento, bendición. Dios es bueno, nos ha bendecido y las bendiciones son permanentes, sus efectos son permanentes. Comprendamos cómo realmente nos guía, ¿sí? No como nosotros pensamos o queremos, sino realmente a la manera de Él. Él habla claro, directo, como cuando les dijo, a la derecha. La oración, la sensibilidad nos van a ayudar a enseñar y a permitir ser certeros, ¿sí? Guianza, sustento. Podemos decirle, gracias Padre por tu sustento. Gracias Padre porque hoy puedo comprender esas palabras. ¿Qué significa comer y beber de ti? Hoy claramente entiendo que somos sustentados desde lo espiritual. Padre, cuando asimilamos tu palabra, ese nutrimento espiritual, gracias porque tu palabra nos sustenta, tu espíritu nos fortalece, tu espíritu nos guía, Padre. Gracias porque deseas que seamos consolidados, así como Pedro 1, 2 y 3 veces hasta que comprendió lo que tenía que entender, lo que tenía que hacer. Padre bueno, solo podemos decir gracias, porque día a día, mes a mes, año a año, ¿cuánto hemos acumulado, Señor? Y tu pregunta sigue presente. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas ya? ¿Ahora sí? ¿Lo suficiente? ¿Completo? ¿Correcto? ¿Lo espiritual antes y ya no más lo terrenal y mundano? Señor, somos consolidados en tu palabra y en ti. Gracias por los medios que nos has dado en las células, en el liderazgo, en la consejería, en la oración, en la adoración. Gracias, Padre. Señor Jesucristo, el propósito de tu presencia es y ser guiados. Seguirte, Señor. Seguirte. Podemos hacer ese compromiso absoluto de seguirte y servirte, Señor. Aprovecharé las oportunidades del estudio para poder conocer más a fondo y sentir esa seguridad y sin duda alguna seguirte y servirte. Gracias, Señor. Con denuedo, leyendo, asimilando, comprendemos la Biblia, Padre bueno. Gracias por los tiempos de refrigerio espiritual, de paz, de iluminación, de bendición. Gracias, Padre, porque comprometidos contigo tendremos paz, bendición, Señor, no solo para nosotros, sino para los nuestros, Padre eterno. Está escrito, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Gracias por tu gracia, por tu llamado, por esta invitación de venid, Señor. Lo comprendo, lo agradezco. Me comprometo, Padre de los cielos, te seguiré y te serviré ahora y siempre. Bueno eres, bendito eres, grande, santo, suficiente, perfecto, galardonador de los que te buscan, dice tu palabra. Y yo lo creo, lo creemos, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Padre de los cielos, por siempre y para siempre. Aleluya, amén, oh Dios y Padre nuestro, amén, Señor Jesucristo, amén y amén. Espíritu Santo, ahora y siempre. Gracias, gracias, gracias. Amén, Señor. Y amén. Dios es bueno, comprendamos su palabra y tomemos las bendiciones, materialicemos las bendiciones que ya están dadas, ¿sí? Sea la gracia, el poder, la bendición del Dios Todopoderoso en sus vidas, en cada familia, niños, jóvenes, adolescentes, mayores, en todos, ¿sí? Asimilemos todas las bendiciones que están dadas para nosotros. Gracias a Dios, a todos, ¿verdad? Y sigamos adelante día a día en Él. Hasta pronto. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi
de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Siempre has sido el anhelo de mi corazón y siempre lo serás, Jesús. Oh, nadie como tú, nadie ha llenado mi vida, nadie ha llenado mi vida como tú, solo tú, solo tú. Eres la fuente de mi vida. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Por agosto, mes de la Biblia, en Librería ESER tenemos Biblias con promociones para niños, adolescentes y jóvenes, para 15 años y bodas. También tenemos esta Biblia con canto color bronce, letra tamaño grande y tamaño manual. Recordemos que otra manera de agradecer y servir es con nuestra fidelidad en mayordomía económica, dando a Dios lo que le pertenece para que juntos impulsemos su reino, alcanzando a más personas. Gracias a quienes mantienen su fidelidad y generosidad. Invitamos a todos a unirse a este compromiso. Nuestras aportaciones las podemos realizar a través de depósito, transferencia y efectivo. Y haznos llegar tu nombre para saber de quién es la aportación. Recuerda, la obediencia produce bendición y la bendición multiplicación. Como dice Primero de Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. También te recomendamos las siguientes lecturas: las 12 transgresiones, la serie Grandes Decisiones, la Biblia de estudio Diario Vivir, material para niños, regalos, Biblias y más. Todo esto disponible en Librería ESER. Recibe bendición también con los servicios de programa de radio, célula de discipulado,
domingo Iglesia en Casa y los próximos cursos a inaugurarse, curso de Teología Básica y curso formativo para el servicio. Síguenos también en redes sociales, Facebook, YouTube. Ha sido un gusto estar y compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones.